Creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar algo muy especial para nuestras vidas. Yo sé que Dios va a usarlo de una manera fantástica. Siéntense bien adelante porque atrás nos escucha. Así que esto va a ser algo en inglés y en español. Así que si no entiende inglés, lo va a entender en español y si no, viceversa. Y si no entiende ninguno de los dos, hable con Dani. Allí atrás. Entonces vamos a comenzar ya directamente al punto directo. Vamos a empezar orando, pidiendo que Dios utilice a nuestro predicador para que nos enseñe, para que realmente nos ilumine en estas áreas de nuestras vidas que las tenemos a veces ocultas y que producen tantos problemas y tantas dificultades, las heridas que traemos desde hace tiempo y todas esas cosas que tienen que ver con el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente perverso. La palabra desesperadamente está en la traducción del portugués. Desesperadamente perverso. Y cada uno de ustedes, como yo, cargamos ese tipo de corazón. Así que entenderlo y trabajar con ello en la guía del Espíritu, quien es el que tiene que guiar nuestro corazón, tiene que ser el objetivo de cada cristiano. Así que oremos para que Dios nos guíe y nos enseñe en esta tarde. Padre, gracias por este tiempo que tenemos la oportunidad de tener al Dr. Steve con nosotros. Te pedimos que tú lo bendigas, lo uses, lo unjas, que tu palabra pueda, Señor, llenar nuestras necesidades en cuanto a lo que precisamos entender. Ayúdanos, Señor, a poder liberarnos, para poder llegar a ser el tipo de hombre y mujer que tú planeaste desde el principio, cuando creaste a Adán y Eva. Señor, ayúdanos y ponemos todo esto en tus manos y te agradecemos esta oportunidad. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a Shirley. Y al Dr. Smith. Es un gusto tenerlos con nosotros y han hecho una travesía tremenda desde Centro Florida para estar con nosotros. Imagínate, dejar a Mickey es una cosa difícil. Así que, Steve, a pleasure to have you. Yes. Yes. A Steve lo conozco hace mucho tiempo, aunque él nació antes que yo. Ajá. Siempre ha sido un buen amigo. Hemos pasado horas juntos viajando a esas conferencias en Virginia. Yeah. That's right. Yes. Yes, I've known your pastor for 25 years now, Conozco a su pastor ya por 25 años and he's getting better with age. y está mejorando con la edad. That's right. However, Chris never ages. Sin embargo, Cristina nunca envejece. What I'm going to share with you tonight changed my life, Lo que les voy a compartir esta noche con ustedes cambió mi vida and it also changed my y ministry. también cambió mi ministerio. I grew up in the church, Yo me crié en la iglesia and I was one of those blessed people to have Bible teachers as parents. y tuve la bendición, fui una de esas personas benditas que tuvo sus padres como maestros de Biblia. And I didn't rebel as a teenager. Y yo no me rebelé como adolescente And I went to Bible college directly from high school, y fui a un instituto bíblico directamente de la secundaria, where I met my wife Shirley. donde conocí a mi esposa Shirley. We married, Nos casamos, and then we went to seminary. después fuimos a un seminario And by the time I was 28, I was a senior pastor in a church. y a la edad de 28 ya era un pastor senior en una iglesia And I was in desperate trouble. y estaba desesperadamente en problemas. Because there was a lot of things going on in my heart Porque había muchas cosas que yo cargaba en mi corazón that was destroying me. que me estaba destruyendo. And And people didn't know about it out here. Las personas no sabían de eso.
But I was moving towards destruction. Pero yo estaba en un camino hacia la destrucción. And for 2 years I struggled as a senior pastor, Y por 2 años yo luché siendo el pastor, trying to teach people how to pursue intimacy with God tratando de enseñarle a la gente cómo tener una intimidad con Dios. when I really didn't know how to be intimate with God myself. Cuando yo realmente no sabía cómo tener esa intimidad con Dios yo mismo. And I was so ashamed of my life, Y estaba tan avergonzado de mi vida. and I was full of fear and anxiety Y estaba lleno de temor y ansiedad and anger. y ira. And when I turned 30, Y cuando cumplí 30 años, I realized that if I didn't surrender my life to God, nothing eternal would come out of it. yo me di cuenta que si yo no sometía mi vida a Dios, nada con valores eternos saldría de mi vida. And for 10 years, I was on this journey of trying to let God change my life. Y por 10 años estuve en este camino de tratar de que Dios cambiara mi vida. Because God really understood what I was asking. No, God really understood what Porque Dios entendía realmente lo que yo estaba preguntándole, pidiéndole, even though I didn't quite understand what I had asked God. aunque yo quizás no entendía bien lo que yo le estaba pidiendo a Dios. But it wasn't until I was 40 Pero no era hasta que cumplí 40 años that God brought it home to me. que Dios me lo trajo a la luz. I had come to Florida to plant a church, Vine a la Florida para plantar una iglesia and God took away all of my security, y Dios quitó toda mi seguridad. and I found myself here battling Y me encontré acá batallando my long-standing anger issues. con mi ira, que ya por mucho tiempo era mi lucha. And I'd always made excuses for them, Y siempre yo daba excusas por esa ira, even though they were destroying my wife and my children. aunque estaba destruyendo a mi esposa y a mis hijos. And in the midst of planting a church, Y en medio de plantar una iglesia, I fell into conflict with my partner, entré en un conflicto con mi compañero de trabajo. and I didn't just get angry, Y no solamente me enojé con él, I went into a rage. me puse iracundo. And I raged for days. Y esa ira me carcomió por días. And finally somebody told me that I needed to go see a counselor over my anger. Finalmente alguien me sugirió que yo fuera a ver un consejero por causa de mi enojo. And I was very embarrassed Y yo estaba bien avergonzado because I was a pastor. porque yo era el pastor. I'm supposed to be able to handle this stuff. Yo tengo que ser el que puede manejar estas cosas. But I was so desperate Pero estaba that week I went to see a counselor. desesperado esa semana que fui a ver a un consejero. And what he told me drove me in a different direction. Y lo que él me mencionó cambió el rumbo de mi caminar. As he listened to me talk about what is happening between me and my partner, Al él escuchar lo que estaba ocurriendo entre yo y mi compañero de trabajo, he said, Steve, some of the things you're saying were definitely wrong. él me dijo, Steve, algunas cosas que tú me has compartido definitivamente estaban mal hechas, But you're way too angry Pero for it to be about this partner. pero estás demasiado enojado que, o sea, esto no tiene que ver con este compañero. And he began to explore what was inside my heart. Y él empezó a explorar lo que había dentro de mi corazón. He said, I believe that God sent this guy into your life as a hammer and chisel to open up your soul so God would heal you. Él dijo, yo creo que Dios mandó a esta persona a tu vida para que sea como un martillo y un cincel para empezar a sacar cosas de tu corazón, And then de he tu told, alma. then he told me I needed to go get before God and ask him why I was angry. Y después me dijo que tenía que estar a quietas con Dios y preguntarle a Dios por qué era que yo estaba tan enojado. Not just to take away my anger, No solamente que me quite ese enojo, but for me to listen to God and God to tell me what was real about me. pero que yo escuchara a Dios y que Dios me dijera que era real y verdadero de mi persona. So that week, for 6 hours, I went someplace and for 6 hours sat before the Lord. Entonces esa semana fui a un lugar y por 6 horas me senté delante del Señor. And for the first 2 hours, I told God everything I thought was true. Y por las primeras 2 horas yo le dije a Dios todo lo que yo pensaba que era la realidad. God said nothing. Y Dios no dijo nada.
So I sat for another 4 hours. Entonces quedé ahí sentado otras 4 horas. Because I'd never done this before. Porque yo nunca había hecho algo así antes. I didn't know what to expect. Yo no sabía qué esperar. And God wasn't trying to make it hard. Y Dios no estaba tratando de hacérmelo difícil, It's just my heart wasn't ready to listen. sino que mi corazón no estaba listo para escuchar. And finally, when I was quiet in my mind and heart before the Lord, Y finalmente, cuando aquieté mi mente y mi corazón ante el Señor, the Lord revealed what was wrong inside of me. el Señor me reveló lo que estaba mal dentro de mí, That I was carrying a deep wound. que estaba cargando con una herida bien profunda And I had been comforting that wound with anger. y había estado consolando esa herida con mi ira. And my relationship with my partner reflected the wound itself. Y mi relación con mi compañero reflejaba esa herida en sí. And so I had transferred all my anger towards him, Entonces yo había hecho una transferencia de todo mi enojo a él. but I really needed to be healed. Pero realmente lo que yo necesitaba era ser sanado. And I needed to be delivered from the anger. Y tenía que ser liberado de esa ira. So I asked God as my Father Entonces yo le pedí a Dios como mi Padre to do in me what I could not do for myself. que hiciera por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. And I stopped being an angry man. Y dejé de ser un hombre iracundo. I didn't just stop being angry about what had just happened between me and my partner. No solamente dejé de estar airado por lo que había ocurrido entre mi compañero y yo, I became a peace-filled man. me convertí en un hombre lleno de paz. And then I began to understand Y empecé a entender what this transformational journey was all about. lo que es este viaje transformador. That the transformational journey that is promised by the gospel of Jesus Que el viaje transformador prometido por el Evangelio de Jesús, goes deep beyond just changing my behavior. que va mucho más profundo que simplemente cambiar mi comportamiento. He transforms our minds Transforma nuestras mentes and he heals our y hearts sana nuestros corazones and truly sets us free. y realmente nos libera. It was out of that experience that I began to teach men in my church this transformational journey. Y de esa transformación fue que yo empecé a enseñarle a los hombres de mi iglesia cómo tomar este viaje transformador. And my wife began to teach women this transformational journey. Y mi esposa comenzó a enseñarle a las mujeres este viaje transformador. Of course, we were still learning it as we went. Y claro que seguíamos aprendiéndolo nosotros mismos al caminar. But we began to see people getting set free Pero empezamos a ver que la gente se estaba liberando and being changed in ways that they had never experienced before in their faith. y cambiar en maneras que nunca habían experimentado antes en su fe. And that's what I want to talk to you about tonight. Y de eso quiero hablarles a ustedes esta noche. Because what we learned is what we share tonight for you to hear as well. Porque lo que nosotros aprendimos es lo que queremos compartir con ustedes esta noche para que ustedes lo escuchen también. And so tonight we're going to talk about how we got into our mess. Entonces esta noche vamos a primeramente hablar de cómo es que nos metimos en este lío. Because all transformational journeys start with this statement. Porque cada viaje transformador empieza con esta declaración. I'm a mess. Soy un desastre. You know, that's hard to say sometimes. A veces eso es difícil decir. Because we might be leaders in the church. Porque puede ser que seamos líderes en la iglesia. We have a reputation to keep. Tenemos una reputación que guardar. It's hard to be humble before the Lord, Y believe me. es difícil ser humilde ante Dios. It créanme. doesn't get any easier as you get older, let me Y tell you. entre uno más envejece no se hace más fácil. Yet we créanme. can't be on this journey Pero no podemos empezar esta jornada unless we can humble ourselves before the Lord si no podemos primeramente humillarnos ante Dios and confess to Him, y confesarle a Él, I'm a mess. estoy hecho un lío. And I'm not going to get better, Lord, Y Señor, yo no voy a mejorar with time. con el tiempo.
But here's the good news. Pero acá vienen las buenas noticias. Before we go into any of this, Antes de entrar en cualquiera de estas cosas, I'm a mess, soy un desastre, but God has given me His Spirit pero Dios me ha dado su espíritu so that He can conform me into the likeness of Jesus. para conformarme a la imagen de Jesús. And so what we're going to learn Entonces lo que vamos a aprender is how we keep in step with the Spirit. es cómo caminar con el Espíritu. Because it's the Spirit who changes us. Porque es el Espíritu Santo que nos cambia. None of the words I'm going to tell you will change you. Ninguna de las palabras que yo les voy a decir los va a cambiar. Your pastor will not change you. Su pastor no los va a cambiar. There isn't a sermon we can preach that will change you. No hay ningún sermón que se pueda predicar que los cambie. God alone by His Spirit can change you. Solamente Dios, por su Espíritu, los puede cambiar. And the good news is He promises to do that. Y las buenas noticias es que Él promete hacerlo. That's why I love this. Por eso es que yo amo esto. So let's start with talking about unfinished business. Entonces, empecemos a hablar de asuntos que no se han terminado, asuntos pendientes. Because we all have it. Porque todos los tenemos. Unfinished business is whatever emotional, mental, or spiritual baggage that you are still carrying since you've come to faith. Los asuntos pendientes son cualquier bagaje emocional, espiritual o intelectual que llevas desde que llegaste a la fe en Cristo. It's about hiding. Es en cuanto a esconder, tiene que ver con esconder. We hide behind the mask of I'm okay. Nos escondemos tras la máscara de que yo estoy bien. Or at a more desperate level, I'll survive. O si es una situación más desesperante, voy a sobrevivir. So we're going to talk about unfinished business. Entonces vamos a hablar de asuntos pendientes. And you need to think about your own unfinished business as we go here. Y tú tienes que pensar en tus propios asuntos no terminados o pendientes. And God is going to uncover that for you. Y Dios se los va a encubrir, o sea, va a traerlos a la luz. Yeah, we're not going to take testimonials. No vamos a tomar ningún testimonio, We're just going to just process through this because I want you to be set free. sino que vamos a procesar todo esto porque yo quiero que ustedes sientan esa libertad. The reason why I do this training is because we have hope in the glory of God. Y la razón por la cual yo hago esta capacitación es porque tenemos esperanza en la gloria de Dios. This is what Paul says in Romans chapter 5. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. Because we know over in chapter 3 he says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque sabemos que en el capítulo 3 él dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. But now that we put our faith in him, Pero ahora, una vez que ponemos nuestra fe en él, he has made us capable of experiencing his glory. In fact, we have hope in that glory of God. él nos ha hecho capaces de experimentar esa gloria. De hecho, tenemos esperanza en esa gloria de Dios. And this is how he brings about his glory in us by transforming us into the likeness of his son. Y de esta manera By power. es que él pone su gloria en nosotros en transformarnos a la imagen de su Hijo. The second reason we want to talk about this Y la segunda razón por la cual queremos hablar de esto is because we're on a lifelong journey of being saved. es porque estamos en un viaje que dura toda la vida de ser salvos o estar salvándonos. There was a time in the past when you were saved. Hubo un tiempo en el pasado donde tú te salvaste. You put your faith in Jesus, Pusiste tu fe en Jesucristo and we call this justification. y llamamos esto justificación. What that means literally Lo que eso significa literalmente is that we were saved from the penalty of sin. es que fuimos salvados del castigo del pecado. Our penalty was laid on Jesus on the cross. Nuestra penalidad fue puesto en Jesús en la cruz. And there is a day coming Y vendrá un día when we will be saved. donde seremos salvos, When we will be saved from the very presence of sin because we'll be in God's presence. donde seremos salvos de la misma presencia del pecado porque estaremos en la presencia de Dios. And this is called glorification. Y esto se llama glorificación. So we were justified O sea que
fuimos justificados, we will be glorified. seremos glorificados, But in between these 2 points, we are living life. pero entre estos dos puntos estamos viviendo la vida. And this is the period of time called sanctification, Y este es el periodo de tiempo determined ahead of time. que ya ha determinado de antemano. This is the promise of the gospel. Y esta es la promesa I del call Evangelio. it the practical nature of the gospel. Yo lo llamo la naturaleza práctica del Evangelio. And this is good news. Y estas son buenas nuevas. That we don't get saved to be miserable Que no nos salvamos para ser miserables until we crawl into heaven someday. hasta que gateamos a la entrada del cielo. We get to live the life now. Podemos vivir esa vida ahora. So let's start with some affirmations. Entonces vamos a empezar con algunas afirmaciones. We affirm this is true, Y afirmamos que esto es verdad. that God has a purpose for your life, Que Dios tiene un propósito para tu vida. and it's to conform you to the likeness of Jesus. Y es para conformarte a la imagen de Jesús. In other words, God is not just helping you to be good, O sea que Dios no solamente quiere ayudarte a ser bueno, but you're on a journey to be changed into His pero likeness. estás en un viaje para ser conformado a su imagen. The second affirmation La segunda afirmación actually is from the verse before that, es realmente del versículo antes que este, Romans 8:28, Romanos 8:28, which we often quote que muchas veces lo citamos when people are going through a hard time. cuando alguien está pasando por problemas. For we know that in all things God works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. And a lot of times we think what Paul meant Y muchas veces pensamos que lo que quería decir Pablo is God's going to bring something good out of this situation. es que Dios va a usar esta situación y va a hacer algo bueno de esta situación. And that's not what Paul is saying, though. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. What he is saying Lo que él está diciendo is God is using everything in our life, es que Dios está usando cada cosa de nuestra vida, the tragedies of our lives, las tragedias de nuestra the vida, triumphs of our los lives, triunfos de nuestra vida, not just from our recent past, but all the way from when we were born, no solamente de nuestro pasado reciente, pero desde que nacimos, to draw us into this purpose of His, para llamarnos a este propósito que Él tiene para nosotras, which is to conform us to the likeness of His Son. que es conformarnos a la imagen de su Hijo. See, we need to affirm this. Tenemos que afirmar esto. I talk to people who come out of horrific backgrounds. Hablo con personas que han tenido pasados horribles. They were abused as children, Fueron abusados como niños, or sexually used, o usados sexualmente, or bullied, o maltratados, bullied, or neglected, or abandoned. o abandonados, o sus And padres fueron negligentes. They have some horrible stories to tell. Tienen algunas historias terribles. And when you say that God is at work to bring good out of this, Y cuando tú le dices, Dios está trabajando para sacar algo bueno de esto, it sounds like you're just trying to convince them that nothing bad happened. es como que suena como que le estás tratando de convencer de que nada malo pasó. The truth is, Pero la verdad es, God is using those life experiences Dios está usando esas experiencias de vida to draw them to Him, para llamarlos a Él, that He might restore them para poder restaurarlos, back to what He created them to be, para que sean lo back que to what He Él created you to be. creó que sean y lo que te creó a ti para que seas. Because the only person who can make anything good out of creation Y la única persona que puede ser algo bueno de la creación is God alone. es Dios solamente. Thirdly, we want to affirm that God is love, En tercer lugar, queremos afirmar que Dios es amor. and that nothing hidden in your life will put Him off or will keep Him from completing His purposes in your life. Que no hay nada escondido en tu vida que lo sorprenda o impida que Él complete el propósito que Él tiene para tu vida. And this comes from a verse we're going to look at again a little later in the seminar. Y esto viene de un versículo que después lo vamos a mirar en un ratito. We know that John says in his epistle, God is love. Sabemos que Juan dice en su epístola que Dios es amor. But this is what Paul says. Pero esto es lo que dice Pablo.
And I pray that you, Y yo oro que tú, who are rooted and grounded in love, que son arraigados y en amor, might with all the saints puedan, juntamente con todos los santos, grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. entender la anchura y la profundidad, voy a leerlo, I'll just read it. That's fine. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y puedan 17. Yeah. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Amen. Amén, amén. Now, notice what he says. Ahora, noten lo que él dice. He doesn't just pray that you understand the love of Christ. Él no solamente dice que él ora que ustedes entiendan el amor de Cristo. He says you're already rooted and established Él in that love. dice que ya están arraigados y cimentados en ese amor. You just don't understand what you already have from God. Simplemente tú todavía no entiendes lo que tú tienes de Dios. And so people are always trying to get love from God. Y la gente siempre está tratando de obtener amor de Dios. If I'd only behave better, Si me porto mejor, give more, si doy más, serve more, sirvo más, sin less, peco menos, then God would love me more. Dios me amará más. Or because I'm acting this way, O porque estoy actuando de esta manera, God loves me less. Dios me ama menos. Here's the good news. Pero estas son las buenas noticias. Nothing you do Nada de lo que tú hagas would change God's love for you. va a cambiar el amor que Dios tiene para contigo. Nothing you do will cause him to love you more. Nada que tú hagas va a causar que Él te ame más. Nothing you do will cause him to love you Y less. nada de lo que tú hagas va a causar que Él te ame menos. Because God is love. Porque Dios es amor. That is the greatest constant in the believer's life. Esa es la cosa constante más grande en la vida de un creyente. And that's what makes this journey possible. Y esto es lo que hace que este viaje sea posible. The fourth affirmation La cuarta afirmación is to affirm that God has put you into a faith community for this very reason. es afirmar que Dios te ha puesto en una comunidad de fe por esta razón. We are here to journey together. Estamos acá para tomar ese viaje juntos. We're here to urge one another on. Estamos acá para animarnos los unos a los otros. We are here to restore one another. Estamos acá para restaurarnos los unos a los otros. We are here to carry one another's burdens. Estamos acá para sobrellevar las cargas los unos a los otros. We cannot afford to be isolated on this journey. No podemos aislarnos en este viaje. Because when we are alone, Porque cuando estamos solos, it makes us vulnerable to the power of the enemy's lies. nos hace vulnerables al poder del enemigo. Now, as I said, there's a reason for these affirmations. Ahora, le dije que había una razón por estas afirmaciones. And here it is, that Y acá está. you're not only saved by God, Que no solamente eres salvo por Dios, but your life is safe with God. pero que tu vida está segura con Dios. I can rest in God's promises Puedo descansar en las promesas de Dios, that He will in no way cast me out. que Él en ninguna manera me va a echar afuera. And deep change starts with these truths. Y el verdadero cambio y profundo cambio empieza con estas verdades. Hey, Oye, God already knew Dios ya sabía you were not able que tú no podías to be good for Him. ser bueno para Él. He saved you knowing you weren't able. Él te salvó sabiendo que tú no podías. He is never surprised when we fail, Él nunca se sorprende cuando fallamos, but He is always there pero Él siempre está ahí to pick us back up para recogernos and to send us continuing on the road. y para mandarnos en el viaje de nuevo. So we're going to talk about that. Así que vamos a hablar de eso. This is a faith journey. Esto es un viaje de fe. Over in Romans chapter 1, En Romanos verse capítulo 17, 1 y el versículo 17 for in the gospel the righteousness of God is revealed. dice que en los evangelios la justicia de Right, Dios. I'm sorry. Sorry, go ahead. A righteousness that is from first to last. I'll let you read that one.
just as it's written, the righteous will live by faith. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Now, what Paul is saying here Ahora, lo que dice Pablo acá is you need faith to be on this journey. es que tú necesitas fe para estar en este viaje. And sometimes when I say that, Y a veces cuando yo digo esto, people say, well, I don't have that kind of faith. la gente me dice, bueno, pero yo no tengo ese tipo de fe. I have very little faith. Tengo muy poca fe. Well, think about the first day you believed. Bueno, piensen en el primer día que creíste. What kind of faith did you have that first day? ¿Qué tipo de fe tuviste ese primer día? That was powerful faith that day. Eso fue fe poderosa ese día. Because it moved you from death to life, Porque te movió de la muerte a la vida. from the kingdom of darkness to the kingdom of his son. Del reino de la oscuridad al reino de su Hijo. You were totally made whole, Fuiste completamente renovado. totally hecho forgiven for all your sins, totalmente perdonado por todos tus pecados. included as God's child. Incluido como hijo de Dios. What kind of faith was that? ¿Qué tipo de fe fue esa? The faith you had the first day Esa fe que tuviste ese primer is the día same kind of faith you'll need every day. es el mismo tipo de fe que vas It's a not necesitar heroic faith. todos los días. No es una fe de héroes, It is faith in the one who is faithful. es la fe en el que es fiel. God, you promised. Dios, tú prometiste, I trust you. yo confío en ti. I don't trust me. Yo no confío en mí, I will fail God. yo voy a fallarle a Dios. I have absolutely no strength Yo no tengo nada de fuerzas to do this, what you've asked of me. para hacer lo que tú me has pedido que haga. I cannot free myself from sin. Yo no me puedo liberar del pecado. I cannot heal the pain in my life. Yo no puedo sanar el dolor de mi vida. But I trust your promises Pero yo confío en tus promesas. that you will do what you have said you will do. Que tú harás lo que dijiste que ibas a hacer, que vas a hacer. That is faith Eso es fe, that we live by de la cual vivimos. from the first day we believe Desde el día que creímos to the last day we breathe. hasta el último día que tomamos nuestro último respiro. And faith does not persuade him to do anything. Y la fe no nos persuade a hacer alguna cosa, It makes a way for him to do exactly what he has longed to do in your life. sino que abre el camino para que Él haga lo que Él ha deseado hacer en tu vida. So let's talk about how do we see this in our lives? I mean, what needs to be addressed? Entonces, vamos a hablar de cómo vemos esto en nuestra vida, a qué nos tenemos que dirigir. There's outward signs that you can see in yourself and others. Hay señales exteriores que tú ves en tu propia vida y en la vida de los demás. Like when you continually talk about the same subject, Por ejemplo, si sigues hablando del mismo asunto, you find yourself coming back over and over again to something that bothers you. ves que vuelves a hablar vez tras vez de algo que te molesta, And every time you talk to somebody, y cada vez que hables con alguien, subject comes up. ese tema surge. Tells you you're not whole. Eso te dice que no eres entero. Or unhealthy character issues. O tal vez asuntos de carácter que no son saludables. You have annoying habits. Tienes unos hábitos irritantes. You lie in certain situations. Mientes en ciertas You ocasiones. stab people in the back. O le apuñalas a la gente en la espalda. People tell you you're a jerk. O la gente dice que eres un idiota. You got character issues. There's Tal vez- something undone in you. Tienes asuntos de tu carácter, o sea, tienes asuntos pendientes. Or you need to be the hero or center of attention. O tal vez tienes que ser el héroe o el centro de atención. You know, I feel like everybody needs to have their eyes on me. Siento que todo el mundo tiene que poner sus ojos en mí. I feel bad when people aren't noticing me. Y me siento mal si la gente no se da cuenta de mí. Or bragging, which is another thing. O no me nota. O tal vez se jacta, que es la misma cosa. I'm always telling you how brilliant I am. Siempre le estoy contando a la gente lo brillante que soy. Or how much money I got. O cuánto dinero tengo.
You know, things like that. Cosas así. Says that there's something wrong within me. Eso dice que hay algo que está mal en mí. Or there's tensions in my marriage and family due to indifference and needs of time, attention, and affection. O hay tensiones en mi matrimonio, mi familia, por causa de la indiferencia, las necesidades de pasar tiempo o poner atención o dar afecto. Hey, if you want me to go out and play, I'll do that. Bueno, si quieres que yo salga a jugar, yo puedo hacer eso. I can work 12 hours a day. Yo puedo trabajar 12 horas por día. I have a hobby that I love to spend time with. Tengo una diversión, un hobby que me encanta tener. But my kids never see me. Pero mis hijos nunca me ven. I stopped courting my wife. Dejo de salir con mi esposa. I hate going home Detesto ir a la casa. because all we're going to do is fight. Porque lo único que vamos a hacer es pelear. There's something wrong in me. Entonces hay algo que está mal en mí. Or continual financial trouble. O si hay problemas financieros continuos. Never seems like we have enough money to pay all the bills. Parece que nunca hay suficiente dinero para pagar todas las cuentas. We're always running up the credit cards and not knowing how we're going to pay them off. Siempre tenemos las tarjetas de crédito al máximo y no sabemos cómo la vamos a pagar. Or inward feelings of anxiety and fear. Inside of me, I'm afraid or O anxious. sentimientos interiores de ansiedad y de temor. Tengo miedos. It tells me there's something wrong. Eso me dice que hay algo que está mal. Or exhaustion and burnout. O estoy exhausto o quemado. You meet people all the time that are sighing. Conoces o ves gente que siempre está I'm just suspirando. overwhelmed with life. Ay, estoy abrumado por Work la is vida. killing me. O me está matando. And I spend hours and hours sleeping but never feel refreshed. Y paso horas y horas durmiendo, pero nunca siento refrigerio, refrescado. Or I become personally unhinged by crisis. O me vuelvo loco por una crisis. Something bad happens. O algo malo pasa. It's like the end of the world. Es como el fin del mundo. I'm just overcome. Estoy abrumado. I can't get out of bed. Deshecho. No me puedo salir de la cama. Somebody's got to talk me off the ledge. Alguien me tiene que convencer que me baje del edificio alto, que me voy a Yeah, tirar. something's wrong inside of me. Algo está mal adentro. Derogatory, demeaning statements about others. O declaraciones que insultan o bajonean a otras personas. I make fun of other people. Me burlo de otras I put them personas. down. Y me burlo de ellos. And what is that telling me? ¿Y qué es lo que eso me There's dice? something wrong inside of Que me. hay algo que está mal adentro de Or mí. being told that you're making irrational statements and engaging in irrational actions. O si te dicen que estás dando declaraciones irracionales o estás actuando de una forma irracional. Yeah, I'll come back to this one. Y voy a volver a este punto. But you know, we can't see it when we're irrational. Pero no lo notamos nosotros cuando actuamos de manera irracional. Because we're the most rational people in our world. Porque somos el más racional en mi mundo. But other people are telling us we're irrational. Pero si a otras personas That's an te dicen important thing to pay attention to. que eres irracional, entonces eso es algo importante que deberías ponerle atención. Or resentment when remembering the past. O resentimiento cuando te acuerdas de algo del pasado. You think about your brothers and sisters. Piensas en tus hermanos y Think, hermanas. well, mom always loved them better than me. Bueno, mamá siempre los amó a ellos mejor que a mí. Or I remember that teacher that made my life so miserable. O me acuerdo de ese profesor que me hizo mi vida miserable. Or that person I dated that put me down. O esa persona con la cual salí, o ese novio o novia que me Or that- insultó. Boss that was such a jerk. O ese jefe que era un bobo. As I think of my past, Cuando pienso en mi I pasado, still am angry about it. todavía me enojo con eso. Something wrong in me. Algo está mal adentro de mí. Or moving into addiction mode. O entro en lo que son adicciones. I'm becoming addicted to something. Me empiezo a ser adicto a algo. I'm spending more money on it than I can afford. Estoy gastando más dinero en algo de lo que puedo. It's beginning to break up things in my life. Y está empezando a desmoronar las cosas en mi vida. Hurt relationships. Relaciones heridas. There's something wrong in me. Algo está mal dentro de mí. And lack of intimacy with anyone. Y falta de intimidad con cualquier persona. I spend time with people, Yo paso tiempo but con nobody gente, knows the real me. pero realmente nadie conoce el yo And I don't know the verdadero. real anybody else. Y yo And I don't know the real anybody else. realmente no conozco a nadie.
And I don't care. Y no me importa. I don't even care if my wife doesn't know me. Y ni siquiera me importa si mi esposa no me And conoce. I'm finding myself spending more and more time alone. Y veo que paso más y más tiempo a solas. And I'm lonely, Y siento soledad, but I don't want to do anything about it. pero no quiero hacer nada al There's respecto. something wrong in me. Algo está mal dentro de mí. See, if we look at these lists and we say, well, that's the problem. Bueno, podemos ver estas listas y decir, bueno, ahí está el problema. The problem is one of these things, and if we fix that, I'd be fine. El problema es una de estas cosas y cuando arreglemos eso voy a estar bien. I read a book by Bill Gillum a number of years ago, Leí un libro de un autor, Bill Gillum, un Called- par de años atrás, and he said in his book, y él dijo en su libro, your problem is you don't know what your problem is. el problema es que tú no sabes cuál es tu problema. You think your problem's your problem, that's not the problem. Tú piensas que tu problema es el problema, pero ese no es el problema. Your problem's not your problem, that's your main problem. Tu problema no es tu problema y ese es el problema primario. Now, what he's saying here, Y I lo like que él that too. está diciendo acá, And what he's saying here y lo que dice, is that we're often trying to say the problem is out here. es que muchas veces estamos tratando de decir que el problema está allá afuera. But that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la Biblia. What the Bible says, the problem is in here. Lo que dice la Biblia es que el problema está acá adentro. And as long as we think the problem's out here, Y siempre y cuando pensemos que el problema está acá afuera, then we'll pursue a solution entonces vamos a buscar una solución to our unhappiness hacia la tristeza and our brokenness y nuestra quebranto, that will change nothing. que no va a cambiar nada. Here's what we need to think about. Y esto es lo que tenemos que pensar. Everything we've talked about up to now is symptoms. Hasta el momento todo lo que hemos mencionado son síntomas. Now, you know what a symptom is. Ahora, ¿ustedes saben lo que es un síntoma? Symptom is the outward expression of a disease. Un síntoma es la expresión exterior de una enfermedad. If you have a fever Si tú tienes una fiebre, and you have an elevated temperature, tienes una temperatura elevada, that is not your problem. ese no es tu problema. The problem is you've got an infection. El problema es que tú tienes una infección. So your solution for a fever Entonces tu solución para una is not to fiebre crawl inside your refrigerator. no es meterte a tu refrigerador. That could take your temperature down, Eso tal vez te baje la temperatura, but it won't fix the problem. pero no va a arreglar el problema. See, and when we talk about symptoms, Cuando hablamos de síntomas, we're really talking about anything that we are doing, thinking, or believing lo que estamos diciendo es que cualquier cosa que estamos haciendo, pensando o creyendo that is not in keeping with the character of Jesus. que no va de acuerdo al carácter de Jesús. If God is going to conform us to his likeness, Si Dios va a conformarnos a su imagen then any outward things we're doing y las cosas externas que estamos haciendo is exposing that we have not yet been transformed. expone a que realmente no hemos sido transformados todavía. And a lot of the symptoms are pleasurable. Y muchos de los síntomas nos traen placer. We like doing what we're doing. Nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Now, we wouldn't do them in church, Ahora, tal vez no lo haríamos en la iglesia, but we recognize that we'll do them anyway. pero reconocemos que lo haremos de todas maneras. Boy, do I want to tell a story. Quiero contar una anécdota. Yeah. So I was at this guy's house. Estaba en la casa de este tipo, He was going to get married, se iba a casar, just started attending my church, empezó a venir a mi iglesia. and I came in Entonces yo llegué and was sitting there talking to him, y estaba ahí hablando con él and a friend of his shows up. y llega un amigo de él. And he doesn't know who I am because I'm dressed pretty casually. Y él, Girlfriend or boyfriend? Guy friend. This is the guy. Okay. All the guys, yeah. entonces, y él no sabía quién era yo porque me vestía así normal, casual. Yeah. So he's there smoking away Entonces él entra, está fumando and saying a cuss word every other sentence. y cada segunda palabra es una And palabrota. we're just Y talking. estamos hablando. And he says, and so who are you? Y dice, ¿y tú quién eres? Y No, y entonces el otro tipo le dice, él es mi pastor.
Back on? There we go. The other guy says, he's my pastor. Y el tipo le dice, él es mi pastor. The guy literally sucked his cigarette into his mouth. Literalmente el tipo chupó el cigarrillo y lo metió adentro de su boca. And then he realized he couldn't do that and spit it out. Y se And he's dio- juggling it. Y se dio cuenta que no podía hacer eso, entonces él lo escupió y lo estaba así tirando de una mano a otra. Y lo apaga así. Y después hace así. Y dijo, ¿qué he estado diciendo? Yo detesto ser una persona santa. Porque yo no soy Dios. Pero él pensó que lo era. O sea que habían cosas que él no haría enfrente de mí, They do anywhere else. pero lo haría en cualquier otro lugar. There's things you wouldn't do here. Y hay cosas que tú no But you harías do it anywhere acá, else. pero lo harías en cualquier otro lugar. Why do you do it? ¿Por qué lo haces? Because you like it. Porque te gusta hacerlo. Never say, I hate sin. Nunca digas yo odio el pecado. We sin because we like to sin. Pecamos porque nos gusta pecar. And the symptoms we got going in our life, a lot of times we're getting pleasure out of them. Y los síntomas que surgen de nuestra vida muchas veces nos traen placer. But symptoms lead to pain. Pero los síntomas llevan a dolor. Okay, we're not getting anywhere here now. Danny. There it is. Okay, we got too far. Symptoms lead to pain. Los síntomas llevan al dolor. When those symptoms start messing up your life, Cuando esos síntomas empiezan a molestar tu vida, that's when people come to me for counseling. ahí es cuando la gente viene a mí para consejería. That's when they begin to repent at church. Ahí es cuando empiezan a arrepentirse en la iglesia. But the symptoms aren't the problem. Pero los síntomas no son no es el problema. You know, the question we have to ask ourselves is, where is that symptom coming from? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde viene ese síntoma? When you begin to see things that you know shouldn't be in your life because they're not in keeping with the character of Jesus, where is it coming from? Cuando tú empiezas a ver cosas en tu vida que no deberían estar ahí porque no son carácter de Jesús, tienes que preguntarte, ¿de dónde vienen esos síntomas? This is what Jesus says. Esto es lo que dice Jesús. Let me read this to you. Déjenme leer esto. He's talking to the Pharisees. Está hablando con los He fariseos. says the things that come out of the mouth Dice- come from the heart. Dice que las cosas que salen de tu boca salen del corazón. And these things make a man unclean. Y esto es lo que hace una persona que sea inmunda. For out of the heart comes evil thoughts, Porque del corazón salen pensamientos malos, murder, homicidios, adultery, adulterios, sexual immorality, fornicaciones, theft, los huertos, false testimony, los slander. falsos testimonios, las blasfemias. These are what makes a man unclean. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesus is saying there's some place inside of us Jesús dice que hay algún lugar adentro de nosotros that these outward manifestations come from. de donde vienen estas manifestaciones externas. And although we might keep them secret from one another, Y aunque tal vez lo podamos esconder el uno del otro, they're living in us. viven en nosotros. This place is the heart. Y este lugar es el corazón. And the heart is not just the place of emotion. Y el corazón no es solamente el lugar de las emociones. The heart is where we weigh out what we feel El corazón es donde nosotros pesamos lo que sentimos with what we know con lo que sabemos to make a life decision. para tomar decisiones. You know? And this is the thing. There's things inside our heart Y esta es la cosa, hay cosas adentro de nuestro corazón that don't belong there, que no deben estar ahí, that have happened to us que nos han ocurrido a nosotros because of the fall. por la causa de la caída. And unless you understand what those things are, Y si tú no entiendes lo que son esas cosas, you do not understand what you will not know how No vas a to saber. interact with God. cómo interactuar con Dios. The first thing that we need to understand about our heart is there's hurt in our heart. Lo primero que tenemos que entender de nuestro corazón es que hay dolor en nuestro corazón. As I said, this comes from the fall. Y lo que mencioné es que esto viene de la caída.
Now, you all understand what I mean by the fall, right? Ahora, ¿todos entienden lo que quiero decir cuando digo la caída? Yeah, we're talking about Genesis chapter 3. Estamos hablando de Génesis capítulo 3. And we know that God created male and female Y sabemos que Dios creó al hombre y la mujer and put them in a beautiful place called Eden. y los puso en un lugar hermoso llamado Edén. And they had a perfect relationship between themselves Y tenían una relación perfecta el uno con el otro and between creation y con la creación and between them and God. y entre ellos y Dios. And God said, I'm going to give you stewardship over everything. Y Dios les dijo, voy a darles mayordomía sobre todo. Be fruitful and multiply Sean fructíferos y multiplíquense. and replenish the earth. Y Replenish? subyugar la tierra. Yeah. Have more children. Y tengan más hijos. And there's only one requirement. Y hay solamente un requisito. There's a tree in the middle of the garden Hay un árbol en el centro del jardín called the tree of the knowledge of good and evil. que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Don't eat of that tree. No coman de ese fruto. And then another character shows up. Y viene otra persona, And otro this is Satan. carácter. Y este es Satanás. He comes as a serpent Él viene como una and serpiente he has a conversation with the woman. y tiene una conversación con la mujer. And he says, Eve, what did God say about this tree? Y le dice, Eva, ¿qué fue lo que Dios dijo en cuanto a este árbol? And she says, we're not to eat of it or even touch it. Y ella le dice, no tenemos que comer de ella, ni siquiera tocarlo. And Satan essentially says this, Y básicamente Satanás le dice esto, God lied to you. Dios te mintió. God knew that if you ate of this tree, Dios sabía, si tú comieras de este árbol, you would know good and evil like he does. ustedes iban a conocer el bien y el mal como Él lo sabe. You could make your own life decisions. Y ustedes podrían tomar sus propias decisiones. You really wouldn't need God anymore because you'd be God yourself. No, realmente no necesitarían a Dios porque ustedes serían dioses. And she was taken in by this lie. Y ella fue convencida por esta mentira. She kept looking at the tree. Siguió She mirando ese árbol, admired the fruit. admiró el fruto, Just got her excited. se emocionó. So one day she ate of the tree. Entonces un día ella comió del And she árbol gave some to Adam to eat as well. y le dio a Adán para que comiera también. And their eyes were open. Y sus ojos se abrieron. Now, Ahora, we know this story well, conocemos bien la historia, but sometimes we missed one of the key points. pero a veces salteamos una clave importante. And that is that Adam and Eve got exactly what they expected. Y es que Adán y Eva obtuvieron exactamente lo que ellos esperaron obtener. They got the knowledge of good and evil, Conocieron lo que era el mal y el bien. but not in the way God intended them to receive it. No a la manera que Dios quiso que lo obtuvieran. Another battery went dead on us here. They're streaming this, so I think that's why they're doing that. Hello, hello. Got it. Okay. They got the knowledge of good and evil. Obtuvieron el conocimiento del bien y el mal. And because of this, Y por esta causa they really had a sense of godhood. tuvieron realmente un sentido de que eran dioses. But it didn't work out the way they expected. Pero no funcionó de la manera que ellos esperaron. Because they began to hide from each other. Porque empezaron a esconderse el uno del otro. And there were curses that came upon them. Y vinieron maldiciones. But more importantly, Pero más importante que eso, as this was inherited down through their line to us to this day, lo que vino por herencia de ellos hasta nosotros hoy día, we do not understand the impact of the decisions we make. no entendemos el impacto de las decisiones que tomamos. See, all of us have a sense of what is good Todos tenemos un sentir de lo que es bueno and what is evil. y lo que es malo. Every person in this room does. Cada persona acá lo sabe. Everybody who lives in Miami does. Toda la gente que vive en Miami tiene Every, ese sentido. in United States and Y all en around the world. En Estados Unidos y por todo el mundo. But as we make decisions, we have to understand something. Pero al tomar decisiones tenemos que entender algo. We have not all defined good and evil the same way. No todos definimos lo que es malo y lo que es bueno de la misma manera.
I have my personal understanding what good is, Yo tengo mi entendimiento personal de lo que es bueno. and so do you. Y tú también. But your good and my good may not match. Pero tu bien y mi bien tal vez no empatan. And what I'm doing is I'm making decisions that are good for me Y lo que yo estoy haciendo es, estoy tomando decisiones que son buenas para mí, without concern about the consequence of those decisions. sin considerar las consecuencias de esas decisiones. We do this as people, Lo, ha- individuals. lo hacemos como personas individuales, We do this as communities. lo hacemos como comunidades, We do this as governments lo hacemos como or gobiernos institutions o instituciones or even nations. o aún naciones. Nations go to war against each other because they have defined good and evil Las differently. naciones entran en guerra el uno con el otro porque no han definido lo que es bueno. But let's make this personal. Pero vamos a hacer esto bien personal. I am God. Yo soy Dios. I am coming home. Yo estoy llegando a mi casa. It's been a long day. Ha sido un día muy largo. I am exhausted. Estoy agotado. I just want to go home and eat food Simplemente quiero llegar a mi casa y comer comida. and sit in front of the television and watch Y Netflix. sentarme delante del televisor y mirar películas en Netflix. So I come in the front door Entonces entro por la puerta delantera and my little 3-year-old daughter comes to y me mi hijita de 3 años se acerca a mí. and she's crying. Y ella está llorando. And I don't want to deal with this. Y yo no quiero lidiar con eso. I am God. Yo soy Dios. So I say to my child, Entonces le digo a mi hija, go find your mother anda y busca a tu madre. or go to your room O vete a tu cuarto. or stop crying O deja de llorar. or stop crying or I'll spank you. O deja de llorar o te voy a I dar will una do paliza. something out of my godhood Voy a hacer algo por mí. to make you leave me alone. Porque, o sea, que surge del hecho que soy Dios para que tú me dejes tranquilo. Because that's what's good for me. Porque eso es lo que es bueno para mí. And so even though I've now hurt you as my child, Y aunque yo te he lastimado como mi I have hija, practiced my godhood. yo he practicado el ser Dios. And my 3-year-old daughter probably won't remember that encounter. Y mi hija de 3 años seguramente no se va a acordar de ese enfrentamiento, But it's gone into her heart. pero eso ha entrado a su Pain of that corazón. encounter has gone into her heart. Ese encuentro ha entrado a su corazón. You take that encounter Tú tomas ese encuentro and multiply that by thousands of interactions you have. y multiplícalo por miles de interacciones que ella va a tener. And you're just getting a glimpse of how many hurts we have in our hearts. Y estás empezando a ver un poquito de la cantidad de dolor que tenemos. We have been hurt by our mother, Hemos sido lastimadas por nuestra By our mamá, father, por nuestro papá, by our siblings, por nuestros by hermanos, our extended family, por nuestras by our familias, teachers, por nuestros by our profesores, professors, por los maestros, by police officers, por los policías, by the mayor, por el the city alcalde, council, el the state concilio government. de la ciudad, el You go gobierno, right down the list. y puedes seguir la lista más larga. As all of us make godhood decisions, Al tomar esas decisiones, porque we are somos wounding dioses, others estamos lastimando a otros and they're wounding us. y ellos nos están lastimando a nosotros. And some of that has been very deliberate. Y algo de eso, algunas de esas ocasiones han sido a propósito, We'll come to that in a minute. y vamos a entrar en eso en un poquito. But, Pero, thank you. I need to be reminded to drink water. tengo que estar recordado de tomar agua. But, Pero, when I have been wounded, cuando he sido lastimado, it damages my emotions. daña mis emociones. Remember I said this is the heart's where we weigh out ¿Se acuerdan que yo dije que en el corazón es donde está la balanza, what we feel and what we know? lo que sentimos y lo que sabemos? There are areas of my life where I'm not damaged. Hay áreas en mi vida que no están dañadas And I can make healthy, balanced y decisions. puedo tomar decisiones sanas y balanceadas. But where I've been wounded, Pero donde he sido have- lastimado, damaged emotions take on weight and shift the Es- whole decision-making process. esas emociones dañadas toman su peso y cambia toda la manera que voy a tomar decisiones. Satan lies to us through our damaged emotions to make a will decision. Well, how will I live? Y Satanás nos miente a través de esas emociones dañadas para hacer que yo tome decisiones de cómo voy a vivir. Now, these are irrational decisions. Son decisiones irracionales. It feels rational to me, Se siente racional a mí, but
but everybody else knows I'm being irrational. Pero todo el resto del mundo ve que estoy siendo irracional. Why did he say that? ¿Por qué dijo eso? I mean, nobody said anything to him and he got furious. Nadie le dijo nada y se puso furioso. Why did he quit his job without knowing where he was going to get another job? ¿Por qué se fue de su trabajo sin saber a dónde iba a trabajar? He has a family to take care of. Tiene una familia a quien apoyar, mantener. Why did he leave his wife ¿Por qué dejó a su esposa? for her? Por ella. Why did she leave her husband for him? ¿O por qué ella dejó a su esposo? Por él. You know, and we see this in road rage all Y the time. vemos esto cuando hay gente enojada en la carretera. I'm going to need batteries in this thing too. Faltan pilas We're acá having a también. battery problem tonight. Tenemos un problema de pilas. Think about road rage. Pero piensen en cuando la gente se pone iracunda en la carretera. People will literally run somebody else off the road, Literalmente te pueden correr de la carretera. even if it's their grandmother. Aun si fuera su abuela. And if they're stopped Pero si los and paran arrested, y arrestados, they'll say they deserved it. ellos te dirán, ellos se lo merecían. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? See, that's what I mean by irrational. A eso me refiero cuando digo irracional. Our damaged emotions are speaking for us, Nuestras emociones dañadas hablan por nosotros and destroying our lives. y nos destruye la vida. Where do these come from? ¿De Where is dónde? this? You know, what are the? There we go. ¿De dónde vino todo esto? Where do hurts come from? ¿De dónde vienen los dolores? Give me just a second here, so I can put fresh batteries in there. Way things are going with batteries tonight. I hope none of you have a pacemaker that's going to go off. Okay? La manera que faltan pilas hoy, espero que nadie acá tenga un marcapasos, It's getting dangerous in here. porque puede ser peligroso. When we started this process, we talked about 16 different ways people are hurt. Y cuando empezamos todo este proceso, hablamos de 16 maneras en la cual las personas pueden ser dañadas o lastimadas. We now identify 34 categories. Ahora hemos identificado 34 categorías. We're calling these categories Estamos llamándolos categorías, because within these categories, porque en estas categorías you probably have been wounded at some time in your past. seguramente has sido lastimada en algún momento en tu pasado. So let's talk about abandonment. Entonces hablemos del abandono. People who are abandoned physically or emotionally by their family. Personas or someone. abandonadas emocionalmente o físicamente por sus familias. Or abuse, O abuso, which is sexual, physical, mental, or emotional. que puede ser sexual, físico, mental o emocional. Or incest, O incesto, which is a very, secret kind of wounding that goes on in families. lo cual es una herida muy secreta que ocurre en familias. Harsh, unredemptive criticism and ridicule. Crítica y ridiculizar fuertemente. Trauma, Trauma, physical trauma, mental trauma, emotional trauma. trauma física, mental o emocional. See, some of the trauma that we get in our life is not caused by another person, A veces el trauma que sentimos en nuestra vida no es causado por otra persona, but by creation itself. pero por la creación misma. Because all of creation has been affected by the fall. Porque toda la creación ha sido afectada por la caída. So a tree falls on our house and kills my mom. Entonces se cae un árbol en mi casa y mata a mi mamá. Or I get an illness O me enfermo, that takes away my ability to make a living. que me quita la habilidad de trabajar. These are traumas. Estos son traumas. Or loss through death or divorce. O pérdidas a través de la muerte o divorcio. And I learned a long time ago, kids are not resilient from divorce. Y yo aprendí hace mucho tiempo atrás que los niños no son ausentes del divorcio. Yeah, continue to carry pain from that. Siguen cargando el dolor de eso.
Loss through bad decisions. Pérdida a través de tomar decisiones malas. I had the opportunity to go to school and I didn't take it. Tuve la oportunidad de asistir a alguna escuela y no tomé la oportunidad. Someone offered me a job to get me out of poverty and I ignored it. Alguien me ofreció un trabajo para sacarme de la pobreza y no tomé el trabajo. I chose these friends and they turned out to be really bad for me. Escogí estos amigos y fueron realmente mala influencia para mí. I joined a gang, Me metí en una pandilla my own decision. por mi propia decisión. Rejection of you as a person. Rechazo de ti como persona. It's not so much of what I've got in me, just I'm rejected. No tanto que lo que yo tengo cargo adentro, sino que soy rechazada. Or invalidation of your personal thoughts and beliefs. O invalidación de tus pensamientos personales o tus creencias. You know, the people closest to me La gente que me rodea, las personas más cercanas, don't think that I have anything worth hearing. no piensan que tengo algo, que digo algo que valga la pena escuchar. Growing up in a substance abuser's household. Criarme en una casa de un abusador de sustancias ilícitas. Growing up with a mentally ill person. Criarme con una persona con una enfermedad mental. Growing up in a domestic violence home. Criarme en un hogar donde hay violencia doméstica. Growing up with a family member in prison. O crecer en un hogar donde hay un miembro de la familia que está en la cárcel. There's a study that has been done Se ha hecho un estudio that mentions these 4 que mencionan estas 4 cosas. home life situations. Las situaciones en el hogar. So the kids that grow up in these O backgrounds sea que los niños que crecen en este tipo de hogar usually do poorly in school usualmente no les va bien académicamente and suffer health y problems sufren de problemas de salud before they even grow up. aún antes de crecer. Unjust punishment. Castigo injusto. I didn't do it, but I got punished for it anyway. Yo no lo hice, pero me castigaron a mí. Withholding love. No dar amor. I need someone to love me, Necesito que alguien me ame. and that person will not, Y esa persona no lo hace. deliberately not A love me. propósito, no muestra afecto o amor. Demands for perfection. Demandas para ser perfecto. If I do this well, I'm told I'm not good enough because I should have done this well. Si yo hago así de bien, me dicen que no es suficiente y no soy bueno porque tendría que haberlo hecho de esta manera. If I accomplish that, I'm told that's not good enough, that I need to be up here. Si yo logro hasta acá, me dicen que eso no es suficientemente bueno, que tiene que ser hasta acá. The standard's always going up, Y el estándar siempre and sube. I'm always told that I'm not good enough. Y siempre me dicen que no soy lo suficientemente bueno. Owning the pain of another person close to you. O cargar el dolor de una persona que es cercana a ti. I'm in a household where someone is very sick that I love, Tal vez estoy en un hogar donde alguien está muy enfermo, alguien que yo amo mucho. and I own that pain. Y yo cargo con ese dolor. No physical affection. No hay afecto físico. Nobody ever kissed me, nobody ever hugged me. Nadie nunca me dio un beso, nadie me abrazó. Or victim of a crime. O tal vez soy víctima de un delito, un crimen. So years after the crime has taken place, Entonces pasan años después de que ocurre el crimen, I'm still living with the trauma of that event. pero todavía vivo con el trauma de ese evento. Still causes me to fear Y causa Feel todavía anxious. temor y ansiedad en mí. or neglect. O I'm negligencia. Neglect, deprived of the basic needs for food, shelter, clothing, security. O sea, que no llenan las necesidades básicas de comida, abrigo, ropa, seguridad. There was a man I worked with for a period of time, came in for counseling. Había un hombre con la cual yo trabajé por un tiempo, que él vino a mí para consejería. Said he spent his whole school years going to school with secondhand clothes, hand-me-down clothes. Él dijo que todos sus años escolares él tuvo que usar ropa usada. The parents got at the junk shop because they couldn't afford Y anything else. que los padres lo compraron en una tienda de ropa de segunda mano porque no tenían el dinero para comprar ropa nueva. He didn't always have the food he needed when he was growing up. Y no siempre tenía suficiente comida cuando Went se to bed estaba hungry. criando. A veces se acostaba con hambre.
Overindulgence is the other side of it. Y del otro extremo, sobreindulgencia. I was given so much Me dieron tanto that I don't appreciate anything I have. que yo no aprecio lo que tengo. And I have a sense of entitlement as a result of that. Y como resultado, tengo un sentido de que se me debe cosas. Or overprotection. O sobreprotección. I can't go and play with the kids down the streets because they may have germs. No puedo jugar con los vecinitos que viven enfrente porque puede ser que tengan gérmenes. Or if I go outside, mom's got to be holding my hand, O si salgo afuera, mi mamá me tiene que tener la mano, even though I'm 14, 15 years old. aunque tengo 14 o 15 años. No investment of time. No hay inversión de tiempo. I know my parents love me, Sé que mis padres me aman, but they're busy. pero están ocupados. They're always gone. Siempre están fuera. Nobody has time to help me with my homework. Nadie tiene el tiempo para ayudarme con mis tareas. Or manipulation, O manipulación, being jerked around emotionally. You know what I mean by that. que te jalan de un lado para otro emocionalmente. Y ustedes saben a lo que me Never refiero. be sure what is going on today. Nunca estoy seguro de lo que va a ocurrir hoy. Today we're supposed to be like this, Hoy tengo que portarme and de esta tomorrow all the manera rules have changed. y mañana todas las reglas So I han feel cambiado. I don't know what to do, what Entonces, to be expected of me. No sé cómo actuar, no sé qué esperar. Made to feel like you do not matter, Que te hacen sentir de que tú no importas. or broken promises, O being lied to. promesas quebrantadas o que te mientan. Yeah, so I was told that if I worked hard, this was what my reward would be. Me dijeron que si yo trabajaba duro, esto iba a ser mi recompensa. But my dad was lying to me. Pero mi papá me mintió. That wasn't what was going to happen. Eso no es lo que iba a ocurrir. Being in warfare, Estar en tiempos de guerra either as a soldier como soldado or a victim of the war going on around me, o como víctima de la guerra que está a mi alrededor. or being culturally wounded. O ser lastimado culturalmente. I have a friend that's from Cuba, Tengo un amigo que es de Cuba and his father fought with Castro. y su padre luchó con Castro. But after Castro became a communist, Pero después de que Castro se declaró comunista, his father refused to join the Communist Party. su padre se rehusó a juntarse con el Partido Comunista. So he was the only kid his age Entonces él era el único chico de su that edad wasn't wearing the communist scarf. que no se puso esa pañueleta comunista. And he didn't realize it until he was an adult, Y él no se dio cuenta hasta que él fue adulto how scarring that was to be out of step with his culture. lo dañino que fue eso, o sea, no ser parte de la cultura. There's always cultural things going on around us Hay cosas culturales que siempre están ocurriendo a nuestro alrededor, that can be cruel que pueden ser crueles and demeaning, y, o sea, faltar el respeto, like hazing. como, You know what that means? ya. Como cuando como cuando hacen bullying todo el mundo Yeah. en uno. Well, en una bullying persona. is the next one too, yeah. Being bullied, O ser la víctima de bullying or religious abuse. I hate to say that one, but it does happen in church. o abuso religioso. Yo no me gusta mencionar esto, pero esto sí ocurre en algunas iglesias. And exposure to occult practices, O estar expuesto a prácticas ocultas, damage in the womb from parents' choices. daños en el vientre por causa de las decisiones de los padres. Your parents decide to use marijuana or hard drugs while you're in the womb. Tus padres decidieron usar marihuana Ma- o alcohol mientras estabas en el vientre. This is not the kind of wounding we automatically know about, by the Esto way. no es el tipo de herida de la cual entendemos automáticamente, But pero you can find out about it by your parents telling you these things happen. te puedes dar cuenta porque tus padres te lo mencionan And it's being taught harmful values o que te enseñen valores in your dañinos home, like hate, en tu casa, como or fear, odiar o or life should temer, be fair, o que la or the vida wor- debe ser justa, or the world owes me a living, o que el mundo me debe a mí, or certain kinds of people are inferior. o que hay cierto tipo de personas que son inferiores a otras. My wife was brought up in a fear-filled home, Mi esposa se crió en un hogar lleno de temor and it caused her a great deal
of problems as she became an adult. que le causó tremendos problemas cuando ella se hizo adulto. And finally, there's self-inflicted wounds. Y finalmente hay heridas que uno se hace por su cuenta. We'll come back to that. Y vamos a regresar a But eso. what I've just shared with you, Lo que acabo de all compartir the con categories ustedes, in which- todas esas categorías that people get wounded in, donde las personas se all these get into lastiman our heart, y se meten en nuestro corazón and they don't go away with time. y no salen a través del tiempo. So when we begin to look at it, we have to understand that we haven't been just wounded once. Y cuando empezamos a indagar, tenemos que entender que no nos han lastimado simplemente una vez. We've been wounded multiple times. Hemos sido lastimados múltiples veces. So when I talk with people the first time, they say, "Oh, this thing that just happened was that's how I'm wounded." Entonces cuando hablo con la gente me dicen, bueno, esta cosa que acaba de pasar, así es que estoy lastimado. When the real wound was much earlier in my life. Cuando realmente la herida original fue mucho más antes en mi vida. And in between that time, a lot of other wounds have happened in my Y life. entre ese momento y el otro, muchas heridas So these ocurrieron. wounds are layered on Entonces, top of each other. estas heridas son capas, una encima de la otra. Now, because of time, I'm going to skip the next two Pero things por here. causa de tiempo voy a saltearme las próximas. But I can come back to that tomorrow if you'd like to Y see this. si podemos But volver wherever a eso we're mañana. wounded, Pero donde estemos lastimados, we are love starved. tenemos hambre de amor. This Somos makes us hambrientos. hungry. We're hungry for love. Somos hambrientos de amor. But the bad part about being wounded Pero la cosa mala de ser dañado, lastimado, is that it creates a lie in us that we are unlovable. que es que crea en nosotros una mentira de que no se nos puede amar. So we go out looking for love, Entonces salimos en busca de amor and often places that are not God. y muchas veces en lugares, That are not God. Places that are not God. muchas veces en lugares donde no es Dios. We look for love in a relationship, Buscamos amor en una relación, in a possession, en una posesión, in a sinful behavior. en un comportamiento pecaminoso, Maybe it's our car, tal vez en nuestro our auto, boat, or our en nuestro home. barco, en nuestra casa. And we think these things will love me. Y pensamos, estas cosas me van a amar. So the most devastating aspect of the damage Entonces el aspecto más devastador en is, cuanto al daño is that often we dismiss God as the only source of the love, es que muchas veces quitamos a Dios como la única fuente de as an amor answer to our greatest need. y la respuesta a nuestra necesidad más profunda. You know, understand, we're not necessarily doing this consciously, Entonces entiendan, no estamos haciendo esto conscientemente, but we need to wake up pero tenemos que despertarnos and say, we have not been looking for the love I need y decirnos, no estoy encontrando el amor que necesito in God. en Dios. And there's other things that have happened to me as a result of wounds. Y hay otras cosas que me han ocurrido como resultado de las heridas. I have become fearful. Me he vuelto una persona temerosa. Remember Adam after he ate of the tree and Eve ate of the tree, ¿Se acuerdan después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol and they hear God's coming? y escuchan que Dios What did they viene? do? ¿Qué fue lo que hicieron? They hide in the bushes. Se esconden en los arbustos. And God says, Adam, where are you? Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Now God already knows the answer to this Dios ya question. sabía dónde estaba Adán. But Adam says, Pero Adán dice, I heard you coming and I was afraid because I was naked. escuché que tú venías y me asusté porque estaba desnudo. See, the first conversation that is recorded between God and man La primera conversación anotada entre el hombre y Dios is about fear. es en cuanto al temor. We're afraid. Tenemos miedo. What's happened to us is we've been wounded. Lo que ha pasado una vez que somos lastimados We've been affected by the sins of other people. y hemos sido afectados por los pecados de otras And personas it has made us anxious. y esto nos ha traído ansiedad. Secondly, Y en segundo lugar, our feelings now are the standard by which we measure truth. en nuestros sentimientos ahora se vuelve el estándar por la cual medimos la verdad. Some of this comes in the idea of I feel. Y algunas de estas cosas surgen en estas declaraciones. Yo siento I siento que nadie me quiere. que nadie me quiere. I feel so stupid. Me siento tan estúpido.
I feel I never get a chance. Siento que nunca me van a dar una oportunidad. I feel life has been unfair to me. Siento que la vida ha sido injusta conmigo. It has nothing to do with reality. No tiene nada que ver con la realidad. It has to do with what my emotions are telling me. Tiene que ver con lo que me dicen mis emociones. And shame emotions are included in these feelings. Y las emociones de vergüenza están incluidas en estos sentimientos. I feel shame. Me siento avergonzado. I can't tell you why I feel shame, No te puedo decir por qué siento vergüenza, but I feel it. pero lo siento. This is coming from the brokenness that has happened to me. Esto viene del daño que ha ocurrido a mí, que me ha ocurrido. The third effect Y el tercer efecto can be hard-heartedness. puede ser una dureza de corazón. This is a growing unwillingness to listen and respond to God's leading in your life. Esto es no estar dispuesto a escuchar y responder a la guía de Dios en mi vida. And unforgiveness falls in this Y category. en esta categoría también cae la falta de perdón. People we will never forgive Hay personas que nunca perdonaremos because we're not able to. porque no podemos. Now we might say we have, Tal vez hemos dicho because que that's what Christians are supposed to do. lo hemos perdonado porque eso es lo que tienen que hacer los cristianos. But we know inside of ourselves, Pero sabemos we adentro still de resent that mí person. que yo todavía tengo resentimiento con esa persona. And when we think about that Y situation, cuando yo pienso en esa it still situación, upsets us. todavía me enoja. That's our hard-heartedness. Eso es la dureza de mi corazón. And finally, there's demandingness. Y finalmente hay un sentido de demandar cosas. We attempt to manipulate God. Tratamos de manipular a Dios. God, you owe me this. Dios, tú me debes esto. God, I'm going to be good. If I'm good, you have to fix my marriage. Dios, yo me voy a portar bien. Si yo me porto bien, tú tienes que arreglar mi matrimonio. You need to restore my relationship with my children. Tienes que restaurar mi relación con mis hijos. God, Dios, you know, it's essentially we believe again in our godhood. y esencialmente creemos en que nosotros somos dioses una vez And más. we've reduced God Y hemos reducido a Dios to our servant. como nuestro siervo. Now, when we say key damage for men, what happens to us as men is that we don't know what manhood means anymore. Y la clave de los daños, de asuntos de daños para los hombres, es que ya no entendemos lo que es la hombría, Especially in the sense of how God meant it to be. especialmente en la manera que Dios, que fue la intención de Dios para que fuera. So you go from culture to culture to culture. Entonces puedes traspasar cultura tras cultura We're trying to define what manhood y is. queremos definir lo que es ser hombre. And a lot of it's very damaging. Y muchas veces es una definición que es muy dañina. It's different for women. Es diferente para las mujeres. Women suffer from self-image issues. Las mujeres padecen de problemas de autoimagen. Am I pretty enough? Soy suficientemente bonita. Am I acceptable? Soy aceptable. What do people think when they look at me? ¿Qué piensan las personas cuando me miran? This has been, this is the difference between men and women. Y esta es la diferencia entre los hombres y las mujeres. But essentially, all of us are carrying these kinds of damages within us. Pero esencialmente todos cargamos este efecto de los daños adentro de nosotros. And this is what the hurt of the heart is about. Y de eso tiene que ver el dolor del corazón. But there's a second thing in our heart, Pero hay una segunda cosa en nuestro corazón, again produced by the fall, también producido por la caída, that has bearing on how we live. que tiene que ver con la manera en que vivimos. And Paul talks about this in Romans chapter 7. Y Pablo habla de esto en Romanos capítulo This is 7. In this chapter, Paul is saying, I'm confused about my behavior. Y en este capítulo Pablo dice, estoy confundido en cuanto a mi comportamiento. I'm doing things that I know I shouldn't do. Estoy haciendo cosas que sé que no debería hacer. And the good that I should be doing, I'm not doing. Y el bien que debería hacer no lo estoy haciendo. So I'm confused. Entonces estoy confundido. And I look inside, Y miro adentro de mí and I see sin living in me. y veo que el pecado mora en mí. So the other thing that's in our heart, Entonces la otra cosa que está as a en result nuestro of the fall, corazón, que es resultado de la caída, is sin in me. es el pecado en mí. What we mean by sin in me is we're not talking about our behavior out here. We're talking about what motivates our Y behavior. a lo que nos referimos cuando digo pecado en mí no es lo que es la motivación de nuestro comportamiento que está acá afuera. And the church for centuries has defined this as the 7 deadly sins. Y la iglesia por siglos lo ha definido como los 7
pecados mortales. And they're deadly because they rob us of life. Y son mortales porque nos roban de la vida. They not only take away the joy of life, No solamente te quitan el gozo de la vida, they can actually destroy us, our lives totally. pero también pueden destruir completamente nuestra And vida. these 7 are appetites, Y los 7 son apetitos, anger, enojo, ira, greed, avaricia, sloth, envy, pereza, envidia, lust, lujuria and pride. y orgullo. Now let me talk briefly Ahora, about these. déjenme hablar un poquito de estos. Because appetite is that I have to indulge. Porque el apetito dice, tengo que There is something I'm feeding. alimentarme. Hay algo que tengo que alimentar. It can be food, Puede ser it comida, can be puede drugs, ser drogas, it can be alcohol, puede ser alcohol, it can be spending, puede ser or gastar collecting, dinero, or o working, coleccionar cosas, o it can be trabajar, sexual. puede ser sexual. All of these symptoms that I'm talking about here are coming from the desire to feed something that I have to Y indulge. todas estas cosas que estoy mencionando vienen de el hecho de que tengo que alimentar algo. The second one is anger. El segundo es ira. I have been offended and I will get even. Yo he sido ofendido y me voy a vengar. Now, God programmed us for anger, by the way. Ahora, Dios nos ha programado para la ira. Anger is about always seeing things in terms of God's eternal purpose. Y la ira tiene que ver con ver las cosas de la perspectiva de Dios. It is about justice Tiene que ver con la justicia and caring for those who are weak. y cuidar de los que Protecting them. son débiles, o sea, atenderlos. But the anger that's a deadly sin Pero el enojo, que es un is pecado when it becomes mortal, about me. es cuando tiene que ver conmigo. It's about my being offended. Tiene que ver con el hecho que yo he sido ofendido. So it can lead to hatred, Entonces puede llevar a odio, rage, ira, slander, eh, violence. violencia. Are we up? Okay. Sí, yes. You know, and so on, and bitterness and Y la and other amargura. kinds of holding grudges. Y mantener ofensas. Yeah, these are outward manifestations Estas son manifestaciones externas of what I've chosen in my heart. de lo que yo he decidido en mi corazón. There's greed. Hay avaricia. I want more and more. Yo quiero más y más. And so I accumulate. Entonces I acumulo hoard. cosas, guardo cosas, I refuse to be generous. me rehúso a ser The generoso Bible calls greed idolatry y puede causar idolatría because I'm worshiping what I can hold on to. porque yo estoy adorando, idolatrando lo que yo puedo tener. It can lead me to ignore the poor. It can lead me to ignore the poor. Y puede causar que yo ignore a los pobres. And then there's sloth, Y entonces hay pereza, which a lot of people don't think of as a deadly sin. que mucha gente no piensa que esto es un pecado mortal. This can be a very devastating sin Y esto puede ser un pecado devastador. because it's not just about being lazy. Porque no tiene que ver con solamente la It's, pereza. it's being unwilling to take responsibility for Es myself. el hecho de no querer tomar responsabilidad por mí mismo. And so saying I can't change is a sloth statement. Entonces decir, yo no puedo cambiar, es una declaración perezosa. I need to change, but I can't. Yo necesito cambiar, pero no lo voy a Or I'm hacer. not responsible for that. O yo no soy responsable por eso. Yeah, somebody else needs to put food on the table. Otra persona tiene que poner la comida en la mesa. Somebody else needs to take care of my car. Otra persona tiene que arreglar mi auto. Or I'm getting somebody else to do my work. O yo le estoy diciendo a otra persona que haga mi trabajo. Because I want to play solitaire on my computer. Porque yo quiero jugar solitario en mi computadora. That's all sloth behavior. And people are constantly not taking responsibility for Y eso es themselves. comportamiento perezoso y continuamente la gente no está tomando responsabilidad por lo que tiene que hacer. And this is what the church understood. Y esto es lo que entendió la iglesia. When we fail to take responsibility for ourselves, Cuando fallamos en tomar responsabilidad por nosotros mismos, it leads to heaviness of heart. lleva a una pesadez de corazón. So we can become depressed Entonces podemos entrar en depresión because we're not doing what God made us to do. porque no estamos haciendo lo que Dios nos creó Feel para hacer. anxious, Sentimos ansiedad,
and so forth. And then there's envy. Después está la envidia. I deserve what they have. Yo me merezco lo que ellos tienen. I can't celebrate anything that you have because it's not mine. No puedo celebrar nada de lo que tú tienes porque no es mío. You got a job, you got a raise, I didn't get it, so I don't care. Te dieron un aumento en el trabajo, pues a mí no me lo dieron, así que no me importa. Your kids did well in school, I don't care. Tus hijos tuvieron wasn't my buenas kids. calificaciones en la escuela, pues a mí no me importa porque You know. no me afecta a mí. And it leads to alienation and disappointment and strife. Eso nos lleva a aislamiento y peleas. Okay. And then there's lust. Después está la lujuria. Well, I desire sexual pleasure without boundaries. Yo deseo placeres sexuales sin barreras, sin Our entire culture in America today nuestra cultura en Estados Unidos hoy is experiencing this at an ever-increasing level. está experimentando esto y va incrementando. You know, what we used to think is shocking in the 60s Lo que nosotros pensábamos que era chocante en los años en los 60 is mild compared to what we can do no es today. nada hoy por hoy en comparación con lo que pasa hoy. And I don't need to go into great detail on this because what we have essentially done Y no quiero entrar en mucho detalle en esto, pero lo que hemos hecho esencialmente is that there is no God es decir, no hay Dios and there's no boundaries. y no hay límites. So it doesn't make any difference what we do. Entonces no importa lo que hagamos. And immorality is on the increase. Y la inmoralidad está creciendo. Not just outside the church, No solamente afuera de la iglesia, but in the church. pero en la iglesia. It's one of the reasons why Es una de las razones por la cual that they estimate that 80% of all the men in the estiman church que 80% de todos los hombres en la iglesia are addicted to pornography. son adictos a la pornografía. I don't need any hands raised on this one. Y no quiero que nadie levante la mano. But it's acá. not just men. Pero no es solamente los hombres. And finally, there is Y finalmente, pride, orgullo. which is saying that I am the center of my world, Y lo cual es decir, yo soy el centro de mi so I will mundo. do what I prefer. Entonces yo voy a hacer lo que yo prefiero. And pride is about power and control. Y el orgullo tiene que ver con I need to poder con- y control. I need to control my world, Yo tengo que controlar Control mi my mundo, children. controlar mis hijos, control my spouse, controlar mi cónyuge, you know, because it's all about me. porque todo tiene que ver conmigo. Now, when we look at these 7 deadly sins, we need to understand what's going on in our heart. Ahora, al mirar estos 7 pecados mortales, tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestro corazón. I feel pain Yo siento dolor, from the hurt of my heart. del dolor en mi corazón. So I look around for comfort. Entonces yo miro a mi alrededor para consolar ese dolor. This is not even a conscious look. No es una mirada consciente, But- una búsqueda But consciente. sin offers me comfort to the pain I'm feeling. Pero el pecado me ofrece consuelo al dolor que yo siento. And what takes place is these two bond together now. Entonces, lo que ocurre es que hay un vínculo entre My las sin dos and my cosas. pain Mi dolor y mi pecado are now bonded, ahora están pegadas and I cannot think of one without the other. y no puedo pensar en uno sin pensar en el otro. If I feel pain, Si yo siento dolor, this sin I chose comes up este pecado que he escogido over and surge over again. vez tras vez. And when they have bound together, they form the symptoms. Y cuando esos dos se juntan, They're crean out los here. síntomas que están acá afuera. See, where does my symptom come from? ¿De dónde viene mi síntoma? Comes the hurt in my heart, Viene del dolor en mi corazón, bonded to the sin of me, the choice that I have made. que está pegado al pecado en mí y lo que yo he escogido, el pecado que yo he escogido. And it can look differently according to who I am. Y puede verse de diferentes maneras de acuerdo a quién soy yo. In other words, in my pride, En otras palabras, en mi I might become a orgullo witchcraft practitioner. puede ser que yo I could be a driven leader. me haga un santero o un líder, I'm afraid this is not working with me. I can be a legalist, o puede or a ser liar, un or legalista, a un braggart, mentiroso, or a controller. jactancioso, un controlador. All of those are pride symptoms. Esto todo es los síntomas del orgullo. In other words, you and I can both be choosing pride to comfort O ourselves, sea, tú y yo podemos tal vez escoger el orgullo para consolar mi but people- corazón, but we're not exhibiting the same symptom. pero no estamos manifestando el mismo síntoma. And that's true of lust too. Y eso es verdad en cuanto a la lujuria también.
Why do we do this? Why do we choose sin? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué escogemos el pecar? El Because pecado? sin gives an emotional release. Porque el pecado me da una salida emocional. You know, I can't live with the pain, No puedo vivir con este dolor, but I feel better now that I did that. pero ahora me siento mejor ya que hice esto. But these sin choices will never bring healing. Pero esta decisión, este pecado que he escogido, nunca me va a llevar a la sanación. I will feel the pain again, Voy a sentir el dolor de nuevo and I'll need the sin again. y voy a necesitar pecar de nuevo. And besides, these sin and me choices are enjoyable. Y aparte de eso, I really enjoy 'em. decisión, este pecado en mí, estas decisiones que tomo son placenteras. But all sin is addictive. Pero todo pecado es So once I adictivo. have chosen sin, Entonces, una vez que yo he escogido ese pecado, I can't stop sinning. no puedo dejar de pecar. Now this would be fine if I could just kind of manage the symptoms. Ahora, esto estaría bien si yo puedo manejar los síntomas. And a lot of Christians do try to manage their symptoms Y because muchos cristianos tratan y manejan sus síntomas we know we're not supposed to act that way. porque sabemos que no debemos actuar de esa We forma. want to be respectable. Queremos ser respetables. But life is full of stress. Pero la vida There está it is. llena de estrés. Car breaks down. Se me daña el auto. Kid gets sick. El niño se enferma. We spend money that we couldn't afford on bills. Gastamos dinero que no teníamos en las cuentas. And I just need a break from all this. Y yo necesito un descanso de todo esto. What happens is I start medicating myself Entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezo a medicarme a mí mismo internally. internamente. And some of these symptoms Y algunos de estos síntomas escape my grasp se escapan de My mi control. mano, de mi control, and they become addictions. y se vuelven adicciones. And now Y I ahora- cannot not do them Ahora ya no puedo no hacerlo because it's taken charge of my will. porque ha controlado mi voluntad. And now, Y guess ahora, what happens? ¿saben lo que pasa? You know, oh, excuse me, let me skip this one. Skip this one and this one. Vamos Just a go on to saltear this. este. So what happens next is I start wounding myself. Entonces lo que empieza a pasar es que empiezo a lastimarme a mí mismo. See, now that I'm addicted, Ahora que soy adicto, it starts affecting my world. empieza a afectar mi mundo. And I start losing relationships. Y empiezo a perder relaciones. Or I lose respect. O pierdo el respeto. Or I lose a job. O pierdo mi trabajo. Or I start losing money. O empiezo a perder dinero. Or my health. O mi salud. Or my marriage. O mi matrimonio. Or my children. O mis hijos. And that hurts. Y eso duele. So what do I do? Entonces, ¿qué hago? I comfort the hurt that I feel with sin again, Consuelo el dolor que yo siento con más pecado, which leads to more addiction, que me lleva a más adicción, which leads to more wounding, que lleva a más dolor, which leads to more comforting, que lleva a más consuelo, which leads to more addiction. que me lleva a más And adicción. now I'm in this vicious Y ahora circle estoy en este ciclo where de the more I visión. hurt myself, the more I comfort myself, the more I get addicted, and I am spiraling into a death spiral. Y entre más me siento lastimado, más me consuelo y más peco y más me vuelvo adicto. Entonces es como un círculo vicioso. And I crash and burn. Y me quemo y choco. I can tell you something about this. Déjenme decirle algo de esto. I've experienced that crash and burn. Yo he experimentado ese choque y esa quemazón. It's a horrible place to be. Y es un lugar horrible. You wonder how you're going to put your life back Y together. tú te preguntas, ¿cómo voy a edificar mi vida de nuevo? There's a famous story in the Bible Hay una historia bien conocida en la Biblia about a death spiral. de un espiral de estos It's- ciclo vicioso. It's Peter's story. Es la historia de Pedro. Remember Peter? ¿Se acuerdan de Pedro? He was one of the 12. Él era uno de los 12. He was always the one with the right answer. Siempre él era el que tenía la respuesta a todo. You know, can I get out of the boat? Yo voy a saltar del barco. Who do you say that I am? Yo, you're the Christ. ¿Quién dicen que soy? Oh, tú eres el Cristo. Ah, you get a gold star.
te doy una estrellita Do you guys do dorada. that? Do you know what a gold star is? ¿Saben lo que es una I estrella grew up with that. dorada? I'm sorry. It's just one of those things. Es una de esas cosas, una estrellita Okay. dorada. And here's the night before Jesus is crucified. Y es la noche antes de que crucifican a Cristo. And Jesus is talking about how they'll all desert him. Y Jesús está hablando de que todos lo van a dejar. Peter says, I will go to death with Y you. Pedro dice, yo voy hasta la muerte contigo. And Jesus said, you don't understand, Peter. Y Jesús le dice, tú no entiendes, Pedro. Before the cock crows in the morning, Antes de que el gallo cante en la mañana, you will have denied me 3 me times. negarás 3 veces. And he says, what? I got a sword. Y él dice, ¿pero qué es? Yo tengo una espada. And you know, in the garden, he pulls the sword out, Y en el jardín él saca su espadita kind of swinging it around at y people, empieza a balearla, cuts off an ear. corta una oreja. Jesus has the heel. Yeah. Put the sword away, Peter. For goodness sake, someone's going to get hurt here. Jesús lo tiene que sanar y dice, por favor, Pedro, mete esa espada donde tiene que estar porque alguien se va a lastimar acá. No, Jesus is reminding him Jesús está recordándole this is the will of his Father. que es la voluntad de su Padre. Peter's confused. Y Pedro está confundido. So he sneaks along behind us, Entonces él lo sigue de lejos and he gets into the courtyard where Jesus is being tried. y entra en el lugar donde están enjuiciando a Jesús And immediately starts lying. y inmediatamente empieza I don't know him. a mentir. Yo no lo conozco. I'm not one of his Yo no disciples. soy uno de sus discípulos. The third time, he's cursing the name of Jesus. Y la tercera vez está maldiciendo el nombre de Jesús. And as he utters these curses, Y al empezar con sus maldiciones, Jesus is being led to another interrogation. Jesús está siendo llevado a otra interrogación. And he looks across and catches his Y eye. mira y ve, se encuentran sus ojos con los de Pedro. And he shuts up, Y se calla la boca and he goes out, y sale and he weeps. y llora. He can't even deny this happened. Él ni siquiera puede negar que esto It's it. ocurrió. It's in all 4 Gospels. Está en los 4 I evangelios. mean, you'd like your worst moments not to be recorded, O right? sea, quisieras que tu peor momento en tu vida no esté registrado, ¿no es cierto? And we know what Jesus' agenda was after his resurrection. Y sabemos cuál fue la agenda de Jesús después de su resurrección. He first appeared to Peter, Primero se pareció a Pedro, then to the 12. después a los 12. He says to the women, Y le dice a las mujeres, go tell Peter vayan y díganle a Pedro and the disciples, y los discípulos, I have risen from the dead. yo he resucitado de los muertos. See, Peter was at the top of Jesus' mind in his resurrection, Pedro estaba en el frente de la mente de Jesús después de la restoring resurrección. Peter. El restaurar a Pedro. But Peter didn't understand that. Pero Pedro no entendía eso. He thought he was done. Él pensó que él había terminado. Yes, Jesus could forgive him, Y sí, Jesús lo podía perdonar, but he'd never be used by God, pero Jesus again. nunca más Jesús lo usaría. How do we know that to be true? ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? John chapter 21. Juan capítulo 21. Peter says to some of the other disciples, Pedro le dice a alguno de los otros discípulos, let's go fishing. vamos a ir a pescar. Why does he say ¿Y that? por qué le dice eso? Well, it's because he lived in a rabbinical culture. Bueno, es porque él vivía en una cultura rabínica. Rabbis raised up rabbis. Los rabinos criaban a otros rabinos. And Jesus was a rabbi. Y Jesús era un rabino. When Jesus said, come follow me, Cuando Jesús dijo, síganme, he was doing exactly what rabbis do. él estaba haciendo exactamente lo que hacen los He got rabinos. disciples Estaba obteniendo to discípulos train them to be rabbis. para capacitarlos a ser rabinos. But if a apprentice Pero si un aprendiz didn't work out, no funcionaba, the rabbi would take him aside entonces el rabino lo llevaba a un lado and say to him, y le decía, go home, vete a tu casa, do your family business, métete en el negocio de tus and familias pray that God will give you sons to grow up to be rabbis. y órale a Dios para que Dios te dé hijos que después puedan ser rabinos. What is Peter doing? ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? He's gone back to the family business. Volvió al negocio de la familia. He's failed the rabbi. Ha fallado como rabino. He could never become a rabbi. Ya no puede, He nunca could never más be ser. used of God. Un rabino no puede ser usado por Dios.
And the other disciples agreed with him. Y los otros discípulos estaban de There's acuerdo 7 con of él. them fishing. Y algunos de ellos estuvieron pescando con él. Obviously, James and John, Obviamente Santiago and his Andrew, his brother. y Juan y Andrés, el hermano. And they fished all night. Y pescaron toda la noche They hadn't caught anything. y no pescaron nada. And then a figure comes up on the beach Y después se aparece una figura en la and playa asks them if they caught anything. y les pregunta si habían pescado algo. No! No, Throw the net out on the other side. echen las redes del otro lado. And they throw the net on the other side, Entonces, echan las redes del otro lado and they make a catch of a lifetime. y hacen la pesca milagrosa de su vida. And John turns to Peter and says, "It's the Lord." Y Juan se voltea a Pedro y le dice, es el Señor. Why was that important? ¿Por qué fue eso importante? You have to go all the way back to Luke chapter 5. Tienes que volver hacia atrás a Lucas capítulo 5. Jesus is using Peter's boat as a platform Jesús está usando el barco de Pedro como plataforma to teach the people on the shore. para enseñarle a las personas que están en la orilla. And after he dismissed the crowd, Y después de que le dice a la muchedumbre que se vaya, he turns to Peter and said, "Did you all catch anything?" se voltea a Pedro y le dice, ¿pescaron algo? He said, "We fished all night, Y dice, pescamos toda la noche, but we didn't catch pero anything." no pescamos nada. He says, "Well, throw your nets out again." Entonces dice, bueno, pues echen las redes otra vez. And they said, "Well, you don't know anything about fishing, Y dicen, pues tú no sabes nada de la but pesca. we'll humor you." Bueno, háganlo nomás. por So mí. they throw their nets out, Entonces se echan las redes and they make a catch of a lifetime. y pescan como nunca en su vida. And what does Peter do at that ¿Y moment? qué hace Pedro en ese momento? He turns to Jesus, falls on his knees. Se voltea a Jesús y se cae en sus rodillas "Depart from me, for I am a wicked man." y dice, aléjate de mí, pues soy un hombre pecador. And what does Jesus say to ¿Y him? qué es lo que Jesús le dice a él? "I am going to make you a fisher of men." Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Fast forward back to John chapter Entonces 21. volvemos rápidamente a Juan 21. Why does Jesus repeat that miracle? ¿Por qué es que Jesús repite ese milagro? To remind Peter Para recordarle a Pedro of their first de encounter ese primer encuentro and to assure y him asegurarle that nothing has changed. que nada ha cambiado. What I said to you at first, Lo que yo te dije desde el I principio, mean right now. lo estoy haciendo ahora mismo. I'm going to make you a fisher of men. Voy a hacerte pescador de hombres. And yes, Peter, you went into a death spiral. Y si Pedro, tú entraste en un You ciclo crashed vicioso, and burned. te chocaste y te quemaste, You messed up big time. hiciste tremendo lío. What does Peter do? He jumps overboard, swims to shore. ¿Y qué hace Pedro? Salta de la barca y nada hacia la orilla. And Jesus restores him. Y Jesús lo Do you restaura. love me, Peter? ¿Me amas, Pedro? Do you love me, Peter? ¿Me amas, Pedro? Do you love me, ¿Me Peter? amas, Pedro? Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. And yeah, Peter, you are going to die for me, Y sí, Pedro, vas a morir por mí, but not yet. pero todavía no. In the meantime, follow me. Mientras tanto, sígueme. See, no matter where you are on this chart, O sea que no importa dónde estés en este all the cuadro, way down to the death spiral, puedes estar en el espiral de la God muerte. is there. Dios está ahí. God is there. Dios está ahí. You can be messed up as I was messed up. Puedes estar en una situación desastrosa como Or yo Peter was estuve, messed up. o en un lío como Pedro. God has made a promise. Dios ha hecho una He has promesa. already determined ahead of time Él ya ha determinado de antemano that He's going to conform you to the likeness of His Son. Él te va a conformar a la imagen de su Hijo. And what God has promised, Y lo que Dios ha prometido, He's going to do. Él lo cumplirá. And you can go Y willingly, tú puedes ir or you can go kicking and screaming. con tu voluntad o puedes But- ir pataleando y gritando. But He is going to get you there. Pero Él te va a llevar ahí. We are done for the night. Y hemos terminado para esta noche. Tomorrow morning, Y mañana por la we're going to mañana talk about how vamos a hablar del cómo God gets us out of our mess. Dios nos saca de nuestros líos. Thank you. Gracias.
estamos aquí. Fantástico, ¿no? Tal vez alguno de ustedes va a tener que verlo 2 veces para entenderlo totalmente. Creo que lo hemos filmado, ¿verdad? Está filmado. Creo que lo vamos a... ¿Ah? ¿Dijiste que sí? Sí, dedos arriba. Creo que lo vamos a poner en el website para que ustedes lo vuelvan a escuchar. ¿Saben qué pasa? Yo sé que es mucho para digerir, ¿no? En un par de horas. Pero, ¿cuántos de ustedes creen que es el problema que tenemos? Levanten la mano. ¿Verdad? Entonces la clave es entenderlo bien. Aquellos que lo entendieron bien ya, aplíquenlo. Mañana vamos a ver las partes importantes de cómo podemos aplicar y podemos hacer el cambio. Y esto es lo que es el Evangelio. Es un cambio profundo. No simplemente, como dijo y nos enseñó bien Steve, no simplemente llegar a ser buenos o mejores de lo que éramos, sino llegar a ser aquella persona que Dios tuvo en mente desde el principio. Amén. A la imagen de Cristo. Y uno piensa y dice, bueno, estamos bien lejos de eso, ¿no? Pero tenemos que caminar hacia ello. Y creo que si podemos trabajar en quitar todas estas cosas, en quitar el dolor del corazón, el no ser más controlado por el pecado en mí, que está ahí, es latente, creo que permitiremos que el Espíritu haga más cosas en nuestras vidas. Y podremos liberarnos de hábitos, de las consecuencias de los 7 pecados mortales en nosotros. Y Dios va a hacer grandes cosas y va a usarnos para su gloria. Así que vamos a orar esta noche para terminar. Y mañana a la mañana, tempranito, a las 9, no tan temprano, vamos a juntarnos aquí de vuelta. Por favor, sea puntual, llegue un poquito antes. Vamos a tener algo para desayunar ahí, por lo menos café va a haber, van a ver, ¿cómo se llaman estos? Los bagels van a ver. Hasta acá bagels tenemos. Así que radiantes y contentos, venga. Porque sí, vamos a comer y vamos a comer espiritualmente. Así que aprovechemos esta oportunidad. Miren, allí atrás, ahí están los libros. Lo tenemos en inglés y en español, ahí están los precios. Está el libro que se ha traducido al español y también está el libro en inglés para aquellos que no tienen nada, no hablan español bien. Así que dale con el inglés. Pueden obtenerlo de atrás, llevárselo y empezar a leerlo. Yo diría, Steve, que esto no es simplemente una lección, esto es un movimiento. Porque se está sacando, es un movimiento y es el esfuerzo del Espíritu de sacar lo que hemos traído por generaciones, en donde la cristiandad no ha prestado atención a estas cosas y hemos reproducido un cristianismo ritual, en donde hay un cambio superficial del vestido, pero no del corazón. Y creo que esta transformación, esta revolución está agarrando fuego ahora porque lo están llamando ya de todos lados para que vaya a dar conferencias. Él estuvo, como habló, estuvo en Inglaterra con todos estos ingleses y ahí sedientos, queriendo saber más, aplicar, cambiar. Y Dios quiera de que nosotros podamos hacer eso, ¿eh? Porque Él quiere, Dios quiere que seamos como su Hijo es. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado, gracias por la sabiduría que nos has compartido a través de Steve. Señor, te pedimos que tú lo bendigas y lo guardes, Señor, y abre nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu sea el que
profundice estas verdades en nuestra vida y podamos cambiar. Cambiar de verdad. Un cambio superficial. Un cambio para hacer que los otros piensen bien de nosotros mismos, sino un cambio en el cual vemos el fruto del Espíritu manifestarse. Señor, tú sabes que no podemos. Tú sabes que somos un fracaso. Pero tú eres el único que nos puede cambiar. Y en ti tenemos que confiar y confiamos. Y a ti te damos la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y no se olvide de llevarse un bagel antes de irse. Digo, un libro. Llévense un libro, no un bagel. Bueno, llévese un libro y un bagel. Ya está.